Lo prometido, estamos con Oscar Massa. Oscar, muchísimas gracias por estar aquí en el programa para comentarnos las novedades del Congreso. Bueno, contanos, Oscar, ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, Adriana, para comenzar, gracias por invitarnos y estar presentes y acompañarlos en este programa. Te cuento que en el Congreso tocamos varios temas, desde la economía, la política y las finanzas. Y se plantearon los temas que son de actualidad, más que nada orientados hacia el mediano plazo. Es así que, bueno, conclusiones. Un marco institucional estable. No es nada nuevo, pero sí necesario, y yo diría imprescindible para el mundo de los negocios. No tener un marco que los cambios no sean quizás lo brusco, como los vemos en estos últimos días, y que sean un poco más estables. En cuanto a la economía, todos coincidimos que los fundamentals de Argentina hoy son muchos más sólidos que los que supimos tener en los últimos 9 años y que tenemos un sinnúmero de oportunidades por delante y que realmente depende de nosotros que las podamos tomar en un 80%, en un 100% o en un 50%. En las finanzas, quizás más preocupado por lo que está pasando afuera de Argentina que por lo que está pasando en Argentina, porque sinceramente el impacto de lo que puede pasar en Europa con Grecia o Portugal, o el impacto que puede tener un ajuste en las tasas de interés en Estados Unidos, definitivamente va a tener para Argentina un impacto mayor que cualquier decisión que tomemos mirando el mercado interno. Sobre lo económico, me gustaría saber qué es lo que pasó en los empresarios, en los ejecutivos, este cambio de opinión de los últimos, no sé, 2 años o 1 año sobre la imagen del gobierno, sobre las políticas del gobierno, porque hace 2 o 3 años me acuerdo que el kirchnerismo, el gobierno estaba casi como saliendo por la crisis que tenía con el campo. Y hoy hay un consenso entre los empresarios en el sector privado de la marcha de la política económica, de la sensación de que el modelo como está funcionando es por lo menos la mejor alternativa, ¿no? Hay mucho optimismo hacia adelante y quizás hay algunas dudas en cuanto a algunas decisiones que deberíamos estar considerando en el corto plazo que nos va a ayudar a tener un futuro mejor. ¿Cuál es la apertura de la economía que deseamos o queremos los argentinos para nuestro país? ¿Cuál es un poquito la política de gasto público que nos vamos a estar orientando? ¿Cuáles son algunas de las prioridades? Lo que nosotros vemos y un poco lo que fue muy claro en el Congreso fue que los países de la región como que van fijando prioridades, se van fijando algunas metas a 24, a 36 meses, que para los actores de la economía son por demás interesantes porque les permite orientar su negocio en función de esas metas. Quizás la falta de información o quizás lo que se está haciendo, que no se comunica todo lo bien que se podría comunicar, hace que se generen estos vacíos de incertidumbre que por un lado generan de golpe un cierto parate en los programas de inversiones. Oscar, hablando de incertidumbre, ¿se habló algo de qué pasa con el dólar? Si estamos ya como estábamos en el 1.1 durante la convertibilidad, si estamos 1.1 y qué puede pasar, si puede haber una devaluación o no, contanos. Los economistas, tanto Miguel Bain como Miguel Kigel y en su momento Ricardo Arriazu, tocaron este tema. Más que enfocarlo desde el lado del tipo de cambio, lo tocaron desde el punto de vista de cuál es la inflación que estamos teniendo en la Argentina. Porque que el tipo de cambio esté atrasado o en una posición de equilibrio depende más de nuestra política de control interno y cómo nos estamos manejando con nuestros precios al consumidor. Desde ese punto de vista, todos tienden a coincidir que el tipo de cambio competitivo, muy competitivo, que supimos tener en el 2004, 2005 y 2006, se ha ido erosionando. Entonces eso va a tener que llevar alguna política de ajuste, que podrá venir por un ajuste nominal del tipo de cambio, podrá venir por una política fiscal más moderada, que en alguna medida desaliente en un poco el crecimiento, pero por otro lado disminuye también las expectativas inflacionarias e indirectamente recupera el tipo de cambio. Seguramente todas las encuestas dan, como en el caso de que Cristina Kirchner se presente como candidata, su triunfo. ¿Qué es lo que creen que va a pasar en cuanto a política económica en los próximos 4 años? ¿Se va a mantener, digamos, esta tendencia, así, digamos, este esquema, o puede haber alguna profundización de algunas políticas que quizás no son bien vistas?
Primero, todas las encuestas, lo que hoy vemos o lo que están transmitiendo es que va a haber un cómodo triunfo de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y en la mayoría de los casos coinciden que va a ser en primera vuelta. Exacto. Con relación a las políticas, pensamos, o los empresarios piensan o sostienen que el pragmatismo está por arriba de las decisiones de corto plazo. O sea, seguir favoreciendo al sector industrial, seguir favoreciendo a la agricultura son realmente, es casi obligado para sostener un crecimiento sustentable de Argentina. ¿Por qué? Porque es la única forma que nos va a seguir garantizando tener un desempleo en niveles tan bajos como los actuales, nos va a seguir generando una buena contribución de cargas sociales, nos va a seguir generando una buena contribución de impuestos. Después, en el corto plazo, hay medidas coyunturales que generan algunos signos de preocupación, pero que tienen que ver a veces con la premura con que se toman, tiene que ver a veces con que quizás los que están decidiendo no conocen a fondo el tema que están tratando. Entonces vemos a veces que es un avance, un retroceso o un avance, pero como que se van retroalimentando. Oscar, hablando de decisiones, bueno, en ese congreso estuvieron los ejecutivos que toman las decisiones financieras dentro de las empresas más importantes de la Argentina. ¿Cuál, según tu olfato, cuál era la sensación? ¿Están positivos, están negativos, están dudosos? Contanos. Están positivos. Ajá. ¿Por qué están positivos? Bueno, porque tienen una historia de 3 o 4 años que han sido exitosos. Están positivos porque lo fundamental de Argentina, llámese reservas, deuda como porcentaje del PBI, obligaciones en el mediano plazo, son muy pero muy satisfactorias. Y por otro lado, esa cuota de optimismo se ve contrabalanceado porque, por otro lado, están observando algunas decisiones de corto plazo que pueden desalentar el comercio internacional o pueden desalentar el flujo de materias primas, que Argentina lo necesita para seguir teniendo la capacidad industrial que tiene hoy. O sea, ¿qué tenemos? Una muy buena base para seguir creciendo y algunos temas de coyuntura que son de preocupación. ¿Qué podemos esperar para sostener el crecimiento de Argentina? Hay que trabajar sobre esos temas de preocupación y deben ser definitivamente superados. Me imagino que uno de los temas de preocupación es el tema de la inflación, ¿no? El tema de la inflación es preocupante. ¿Por qué? Porque cuando uno está analizando un proyecto de inversión, no es lo mismo analizar un proyecto de inversión con una tasa de inflación de 1 dígito que con una tasa de inflación de 2 dígitos. Claro. Es mucho más razonable un proyecto con una tasa de 1 dígito que con una tasa de 2 dígitos. Por otro lado, si hablamos de tasas de 2 dígitos, eso obliga a un replanteo de la política de ingreso de las empresas, de la política de costos y demás, y el empresario lo que quiere es seguir invirtiendo y seguir creciendo. Uno de los desafíos que tenemos en Argentina es que la capacidad industrial hoy está siendo utilizada en más de un 85%. Entonces, es necesario e imprescindible acelerar el flujo de inversiones. Clarísimo. Disculpa, ¿es un tema preocupante o es el tema más preocupante? Porque hay una diferencia en eso. No, el tema más preocupante es quiero invertir. Quiero invertir. Y como quiero invertir, quiero tener una cierta cuota de razonabilidad, claro, que no va a haber cambios bruscos en el escenario económico que tenemos hoy. Perfecto. Bien, Oscar, para terminar, ¿qué le podrías decir a los ejecutivos de finanzas que te están viendo? ¿Cuál es el próximo paso del Congreso, del Instituto? El próximo paso del Instituto van a ser las jornadas financieras que vamos a realizar el próximo 2 de agosto en Buenos Aires, donde vamos a cubrir una temática muy amplia que tiene que ver con commodities, con monedas, con tipos de cambio de equilibrio, etcétera. O sea que va a hablar de Argentina y va a hablar del mundo. 2 de agosto, entonces allí estaremos. Perfecto. Horacio. Gracias, Oscar, por estar aquí en el programa. Gracias a ustedes por la amable invitación. Hacemos un breve corte y ya seguimos con más Plata Fresca.